Bien, buenas noches. El tema que vamos a tocar hoy día es acerca del impacto de la vacunación en la evolución del COVID-19 en el Perú. Tenemos en esta oportunidad al doctor Eduardo Matos con nosotros. El doctor Eduardo Matos es médico infectólogo, graduado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales. Tiene una maestría en salud pública con mención en epidemiología. Además, es docente universitario en la Universidad de San Marcos, en San Martín de Porres y Científica del Sur. Hace poco ha sido jefe del servicio de infectología del Hospital Arzobispo Loaiza y es vocero técnico del MINSA en temas de COVID-19. Entonces, él tiene una posición, una versión pues actualizada en cuanto a este tema que es de actualidad. Agradecemos entonces al doctor Eduardo Matos. Eduardo, bienvenido y gracias, muchas gracias por la presentación, ¿no? Y quedamos atentos a tu charla, a tu exposición. Gracias. Perfecto, Samuel, muchas gracias. Saludos a todos. Vamos a hablar un poquito de SARS-CoV-2, COVID-19, la variante Omicron que nos tiene a todos en jaque y que está produciendo algunos cambios para el futuro en cuanto probablemente a la vacunación que vamos a tener posteriormente, ¿no? Creo que hay un micrófono abierto por ahí, sí. Ok, este es el virus, el SARS-CoV-2, está en amarillo, esto es un microscópico, una foto de microscopio electrónico, eh, y como uno puede ver ahí, tiene como una corona radiada, ¿verdad? Esos son los spikes. Y este virus, así todo pequeñito como lo vemos, ha sido el protagonista de estos dos últimos años, desde 2020 hasta este 2022. Este marzo del 2022 vamos a cumplir 2 años de pandemia ya. Entonces, este virus ha producido algunos cambios, ¿no? No solamente en la actividad de todo el mundo, sobre todo en la actividad médica. Yo ya no pensaba nunca más hacer guardias, por ejemplo, y tuve que entrar nuevamente a hacer guardias en salas COVID, en el hospital donde laboro, el Hospital Arzobispo Loaiza, eh, para justamente tratar a las personas aquejadas con esto durante la primera ola, cuando todavía no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos, ¿verdad? Ni cuál era el tratamiento adecuado. Yo soy uno de los médicos que he usado de todo, por ejemplo, y ahora ya no uso nada. Por ejemplo, usábamos cloroquina, hidroxicloroquina, tocilizumab, hemos usado acitromicina, hemos usado ivermectina, todo lo que las investigaciones en ese momento decían. Lógicamente, cuando ya uno empieza a sopesar y hace lectura crítica de los artículos más nuevos, se da cuenta que nada de eso funciona. E incluso usamos pulsos de metilprednisolona en un desesperado intento por mejorar la tormenta de citoquinas de nuestros pacientes. Eh, y esto ha evolucionado el conocimiento muy rápidamente desde esa época hasta ahora. Este es algo que decía un epidemiólogo en febrero del 2020, es decir, antes que llegara la primera ola al Perú. Recuerden ustedes que yo en marzo, el 6 o 7 de marzo, yo me acuerdo bien porque era el cumpleaños de mi esposa. Entonces yo le dije, esto va a traer cambios, ¿no? Definitivamente. Y este epidemiólogo decía, en el 2021, el 40-70% de las personas en todo el mundo serán infectadas por COVID-19. Eh, y eso es cierto, en realidad. Eh, Epidemias como esta que estamos viviendo ahora solo se acaban cuando ya no hay susceptibles, cuando se acaban las personas que están sanas, es decir, cuando ya todos hayamos tenido COVID-19. Entonces, hay algo que entender con este virus. Este es el virus SARS-CoV-2, ¿verdad? El SARS-CoV-1 fue el virus SARS de China continental, que no causó más allá de 850 muertos y un poquito más. Pero este tuvo algo diferente y es su alta capacidad de mutación.
Nosotros debemos entender que el virus de Wuhan, el primero que salió, según algunos reportes, septiembre u octubre del 2019, en este momento ya no existe. En este momento lo que tenemos son una gran variedad genómica del virus SARS-CoV-2. Se calcula que hasta noviembre de 2020 había aproximadamente 3.356 subtipos, subtipos de virus SARS-CoV-2. Lógicamente, algunos no van a tener ninguna importancia y van a morir con el hospedero probablemente, pero hay otros que van a tener ciertas características que estos cambios, estas mutaciones les van a proveer, que van a perpetuar su permanencia. Entonces, en realidad no hay un solo tipo de virus SARS-CoV-2, hay muchas variantes y todo empieza desde estos spikes o espigas que tenemos aquí. Voy a poner mi puntero para poder ver esto. Los espigas o spikes que tiene el coronavirus, como aquí está la microfotografía electrónica, en la cual aquí está el RBD, así se llama, ¿no? O el dominio de adhesión al receptor, el cual va a ser la llave que abre la cerradura del receptor celular nuestro, que es el AC2, ¿verdad? El receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual, cuanto mejor adaptado esté este RBD, esta espiga en general, va a ser más fácil que produzca infecciones. Entonces, algo que también debemos entender es que la enfermedad del COVID-19 no es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad en realidad sistémica, la cual va a producir problemas tanto en la esfera hematológica con eventos tromboembólicos, linfopenia, trombocitopenia, va a producir compromiso renal con reducción de la filtración glomerular, endocrinas, que duda cabe, son las primeras complicaciones que vimos en los pacientes hospitalizados, los pacientes diabéticos se descompensaban, emergía tiroiditis o hipotiroidismo o hipertiroidismo incluso en personas que no lo tenían antes, desmineralización ósea, y en la esfera neuropsiquiátrica, trastornos importantes, ansiedad, depresión, trastornos de pánico, estrés postraumático y pulmonar y cardiovascular, ¿verdad? Y muchos de nosotros, los que hemos tenido COVID, ahora sí puedo decir los que hemos tenido, porque esta tercera ola por fin caí, con la variante Omicron probablemente, que vamos a hablar en un rato, ninguno de nosotros que hemos salido de este cuadro nos hacemos un ecocardio, por ejemplo, o de repente algunos pocos. ¿Y cuántos de nosotros habremos quedado con algún tipo de, o un ligero derrame pericárdico, por ejemplo, o algún otro evento? Ahí todavía no sabemos. Entonces, el COVID-19 es una enfermedad sistémica. Y ahora, en cuanto a los métodos de diagnóstico del COVID, esto va de la mano con la sintomatología que el paciente pueda tener, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes, aunque ustedes están imbuidos en la temática del paciente crítico, básicamente, pero estoy seguro que sus familiares también les preguntan problemas mundanos, ¿verdad? Problemas que vemos los que estamos fuera de ese ambiente de la unidad de cuidados intensivos. Y te dicen, por ejemplo, en la primera ola, el gran error que se produjo en la primera ola, ¿no? El tratar de diagnosticar pacientes con pruebas serológicas, ¿verdad? Y nuestro ministro de ese entonces todavía nos alentaba a los médicos en general y incluso salió a decir que las pruebas serológicas captaban mucho más pacientes que las pruebas de PCR, ¿no? O sea, una barbaridad, pero con letras mayúsculas, cursiva y en negritas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el paciente típico que acudía a nuestras emergencias en el principio de la pandemia te decía, doctor, tengo 3 o 4 días que me duele la garganta, tengo tos y tengo fiebre. Y tú le tomabas, bueno, el médico de turno le tomaba una prueba serológica, esas rápidas, y salía negativo, lógicamente, o sea, no podía, no había forma en el cuarto día que salga positivo. Y le decía, ah, no, esto es un resfrío, no te preocupes, no es COVID, así que anda a tu casa nomás y si te pones peor, vienes. Lógicamente, un solo paciente regresaba a su casa y regresaban
y regresaban 5, ¿verdad? Y muchos de ellos probablemente con un cuadro bastante severo. ¿Por qué? Porque si uno busca serología, en la primera semana nunca va a encontrar. Ahí vamos a encontrar antígenos y ahí vamos a encontrar probablemente ácidos nucleicos del virus, el cual nos va a dar positivo en la prueba de PCR. Entonces, lo que debemos saber también es que, por ejemplo, si este es el inicio de síntomas, 2 o 3 días antes, nuestro paciente ya es contagiante, ya está eliminando virus. Probablemente en poca cantidad, estamos hablando de la variante Omicron, por ejemplo, pero ya elimina y ya puede empezar a contagiar, transmitir, ¿verdad? Entonces, más o menos desde el inicio de síntomas y unos cuantos días antes, la prueba de antígenos va a dar positivo, porque ahí en ese intervalo, más o menos del día -2 hasta el día 7, un poquito más, van a haber partículas virales del virus, no solamente del spike, sino también de la cápsula, y va a dar positivo la carga viral, que se condice muy bien con el virus cultivable. ¿Qué importancia tiene el virus cultivable? Esto no se hace rutinariamente. Creo que aquí en el Perú no hay ningún laboratorio que esté haciendo cultivo de virus actualmente, porque necesitaría un laboratorio de bioseguridad 4, que solamente hay 3 en el Perú. Entonces, donde se hace virus cultivable, o sea, se cultiva el virus y se ve hasta cuándo es replicante, o sea, contagiante per se, eso se condice muy bien con el periodo en el cual la prueba de antígeno es positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la PCR, la prueba molecular, lo que va a detectar son partículas de la carga de ARN del virus. Y entonces, uno paciente puede tener todavía restos de ARN viral luego de que ya ha pasado su periodo de contagiosidad y puede salir la PCR positiva. Hace poco tuve el caso de un colega justamente de otra especialidad que me decía, ¿qué hago? Yo he tenido COVID el 1 de enero y ahora, 24 de enero, me he hecho mi PCR porque me dijeron que me haga y me salió positivo. Entonces me llamaba muy asustado porque él me decía, ya he salido del aislamiento, ya me dijeron que podía estar con mi familia, pero ahora sale positivo de nuevo y entonces yo estoy muy preocupado. Puede salir PCR positivo después de la etapa aguda del COVID. Es más, hay reportes que te dicen que la PCR puede ser positiva hasta 90 días después de haber tenido COVID. Pero eso no significa que ese virus en ese momento sea cultivable, o sea, que sea un virus replicante, sino que son restos de la batalla que ha habido en nuestro cuerpo y puede haber quedado en nuestra orofaringe o nuestra nasofaringe restos de la carga genética del virus, lo cual es positivo en la prueba de PCR. Pero en líneas generales, el PCR va a ser positivo desde unos cuantos días antes de que empiecen los síntomas y va a estar en su acné, en la parte, perdón, en el cenit de su positividad, más o menos entre el día 0 y el día 10 aproximadamente. Y de ahí empieza a bajar su positividad, porque ya hay menos virus detectables, menos material genético del virus detectable, y después ya del día 14 más o menos es bien difícil encontrarlo. Podemos encontrarlo, pero eso no significa transmisibilidad. En cambio, la prueba de antígeno sí, sobre todo en sintomáticos. Y más o menos en el día 7 de la enfermedad empieza recién, aquí está la columnita, los títulos de anticuerpos a ser positivos. Entonces, lógicamente, primero aparece la IgM, a veces en poca cantidad, y luego empieza la IgG unos días después. La IgM, y revisando varios artículos sobre IgM viral específicamente del SARS-CoV-2, he llegado a una conclusión.
La IgM no sirve para nada en el SARS-CoV-2, para diagnóstico, ni para manejo, ni para evolución, para nada. ¿Por qué? Porque algunas veces, si ustedes van a revisar algunas series serológicas, sobre todo la primera y segunda ola, que incluso te decían que la IgG en esta enfermedad aparece primero que la IgM. Esa es una locura, ¿verdad? A nosotros todos nos han enseñado que la aguda es IgM y la crónica es IgG. Lo que pasa es lo siguiente, que a veces hay tan poquita cantidad de IgM que aparece primero igual, ¿ah? Que la IgG rápidamente alcanza niveles superiores, es por eso que la IgG sale positiva y la IgM no. Entonces, en la primera ola y parte de la segunda, te decían, por ejemplo, uy, es IgM positivo, está agudo todavía, todavía contagia. No, de repente ya estamos en el día 14 o en el día 21, pero la IgM recién se llegaba a niveles detectables para la prueba rápida. Además, además, la IgM puede persistir en los pacientes post-COVID hasta 2 meses después, sin que esto signifique que el paciente sigue en su etapa infecciosa o infectiva. Yo conozco muy de cerca el caso de un colega médico internista que en la primera ola cayó, ¿verdad? Y le detectaron PCR positivo, IgM positivo, a tu casa 15 días. Regresó después de los 15 días y en salud ocupacional le dijeron, vamos a hacerte una prueba rápida, las únicas que habían disponibles en ese entonces, una prueba rápida serológica otra vez. Y volvió a salir IgM positivo e IgG positivo. Y le dijeron, no, tienes IgM todavía, ándate a tu casa 15 días. Regresó al mes, 15 más 15, un mes. Y dijo, ya está, ya estoy bien, porque él estaba sano. Y dijo, de nuevo, salud ocupacional y volvió a salir IgM positivo. Y le dijeron 15 días más. Y él me vino a ver y me dijo, oye, ¿sabes qué, Eduardo? Estoy cansado, no puedo estar en mi casa, 15 días más, yo ya estoy bien, ¿qué pasa? Y fuimos a salud ocupacional y dijimos, ¿sabes qué? La IgM no significa nada acá, así que mándalo a trabajar nomás que produzca el hombre. Así que las serológicas son lo que ahora casi todos tenemos. La otra vez vino un paciente y me dice, doctor, tengo esta IgG, IgM alto. ¿Qué significa? Como ya la mayoría de nosotros nos hemos vacunado, es decir, los peruanos en general, excepto los niños que recién están empezando, todos vamos a tener serología positiva para SARS-CoV-2, porque vacunarnos es simular la enfermedad, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a producir IgM o IgG. Es por eso absurdo ahora, en estos tiempos, si te has vacunado, sacarte IgM o IgG para ver cómo estoy de mi COVID, porque ya no va a indicar nada. Todos vamos a salir positivos, ya sea por la vacuna o porque hemos tenido COVID en algún momento. Entonces, si nosotros al paciente viene antes del día 7, podemos hacerle una prueba molecular, 97% de sensibilidad, o una prueba de antígenos, sobre todo si está el paciente sintomático, con 93% de sensibilidad. Pero, como vamos a ver más adelante, es preferible tomarlo entre el día 3 y 6 de los síntomas, porque vamos a ver un ratito cómo se comporta el Omicron, que es el que está prevaleciendo actualmente en nuestro país. Si le tomamos el día 14 o 10, ahí tenemos un problema, porque de repente la prueba de antígeno ya va a salir negativa, ya no hay virus cultivable, pero los anticuerpos recién se están formando y la PCR nos puede ayudar ahí, porque ya su sensibilidad baja hasta 80%. Y entonces es posible que no encontremos ni lo uno ni lo otro positivo. Pero en estas épocas de pandemia, todo cuadro compatible es COVID hasta demostrar lo contrario y debemos aislarnos en consecuencia. O si no, podemos encontrarlo acá, ¿verdad? En el cual el PCR ya hay poquísimas posibilidades de encontrar positiva. Vamos a encontrar serología, pero como les dije hace un momento, no vamos a saber si fue por el COVID o fue porque se vacunó meses antes de este evento. Entonces, llegó el Omicron y las cosas que sabíamos de las anteriores variantes hemos tenido que reaprenderlas. ¿Qué de nuevo tiene este Omicron? ¿Por qué está causando revuelo? ¿Y por qué tantos de nosotros nos hemos contagiado habiéndonos cuidado
tanto en la primera y segunda ola. Antes de eso, saber que las variantes de preocupación son aquellas que están difundidas ampliamente y que tenemos algún indicio de que tienen algunos variables en su conformación que las hacen un poquito más, ya sea transmisibles o ya sea evasoras de la vacunación. La primera variante que salió de preocupación fue la del Reino Unido, la variante inglesa que la llamaron, ¿verdad? Que la OMS la renombró como alfa. Salió la sudafricana, la brasilera, la P1 y la P2, la P1 de Río, perdón, de Río de Janeiro y la P2 que surgió en Manaos. Ambas llegaron al Perú, pero predominaron en Perú en la segunda ola, sobre todo la P1 y la Lambda, que era peruana y ecuatoriana. Después salió la Delta, que nació o se formó en la India y que después se difuminó a todas partes. Y ahora salió la Omicron, que las primeras fueron en Sudáfrica también, y que ahora está en casi todos los países. Entonces, eh, la Omicron es una de las últimas variantes de preocupación. Pero ya salió la Omicron 2, ¿verdad? O la Omicron sigilosa, que vamos a explicarla en un ratito. Entonces, estas variantes de preocupación fueron las que fueron las causantes en nuestro medio de las más grandes olas, ¿verdad? La P1, la brasilera, la Lambda, que fue típicamente de Sudamérica, y la Delta, que duda cabe que hasta un tiempo predominó, pero ahora predomina la Omicron. Y la Omicron tiene algunas características. En una de nuestras primeras diapositivas habíamos dicho pues que hay no uno, sino varios subtipos, variedades, variantes de SARS-CoV-2. ¿Cómo se originan? En el salto que se presenta entre una y otra. Les pongo el ejemplo del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, Nosotros los infectólogos tenemos, disculpen, voy a enchufar esto porque ya está en rangos peligrosos. Su cuerpo ya empezó a cambiar, a mutar. Es por eso que le decimos a nuestros pacientes, si son pareja, uno de otro, igual tienen que cuidarse con preservativo uno del otro. ¿Por qué? Porque el virus que tiene una persona va a ser diferente al que tiene otra persona, porque tiene una gran capacidad de mutación. El virus SARS-CoV-2 tiene también una gran capacidad de mutación, no tan intensa como la del VIH, es, digamos, intermedia entre el VIH y la influenza, que también tiene una gran capacidad de mutación. Es por eso que nos ponemos una vacuna anual de influenza. Entonces, si hay un número elevado de casos y que se transporta de una persona a otra, va a haber también una cantidad incrementada de cambios, de mutaciones, con tan buena suerte para el virus que alguna de esas mutaciones es exitosa, le produce una mayor transmisibilidad de repente o le produce una mayor resistencia hacia las vacunas. Entonces, por ejemplo, la variable alfa, o también llamada al principio inglesa, tenía un cambio en un aminoácido y eso le producía una alteración que mejoraba la unión al AC2, ¿verdad? Entonces la variable beta tenía también esta que le decían Eric a esta variante, esta es Nelly y esta es Eric. La variante Eric le producía una disminución de la actividad neutralizante del plasma o suero de convalecientes y de las vacunas. Y así fueron saliendo las variables que gracias a estas mutaciones le producía un éxito en la transmisión o en la permanencia en un cuerpo humano. Es así que las vacunas que probablemente se han creado el año pasado, este año ya pierdan eficacia. Y de eso tenemos algunas diapositivas que vamos a ver. Estas son las curvas de los casos de SARS-CoV-2 de COVID-19 en el Perú. Esta es la primera ola. Ustedes ven acá, empezó el 14 de marzo, por ahí, los primeros casos, el 6, ya les digo, el cumpleaños de mi esposa.
Y luego empezó la primera ola y la segunda ola, y esto fue en enero más o menos del 2021, terminó más o menos en mayo o junio del 2021, y esta es la tercera ola que empezó en diciembre. Y estas son las curvas de mortalidad. Primera ola, segunda ola. Entonces, si uno las contrapone, estos casos de la primera ola produjeron este aumento de mortalidad. No está en escala, pero más o menos la idea. Y esta segunda ola produjo esta otra jiba de mortalidad. Pero miren la cantidad de COVID-19 ahora. Esto es diciembre, enero del 2022. Nunca antes en el Perú han habido tantos casos juntos de COVID-19 como ahora. Ni siquiera la suma de la primera y segunda ola llegan a la mitad de lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Esto ya no es esto es una pendiente, ¿verdad? Que está subiendo. Esto no es una pendiente, esto es una pared de incrementos de casos de COVID-19. Pero miren cómo ha elevado la mortalidad. ¡Plac! Un piquito, un solo piquito, ¿verdad? De tantos casos. Eso significa que probablemente la mortalidad producido por esta nueva variante Omicron no sea tan mortal, y de hecho no lo es, como las otras olas que hemos tenido en el Perú. La letalidad hasta el momento 6.42 en promedio en el Perú. Entonces, ¿qué tiene de raro? ¿Qué tiene de diferente esta Omicron? Sabíamos que el virus original del de Wuhan tenía una espícula o un spike con su RBD que entraba en nuestro receptor AC2 en la célula respiratoria, en la célula orofaringia, en la célula intestinal, y por eso causaba diarreas. Pero el virus mutado de la variedad Omicron, esa espícula, digamos que está mutada, pero no solamente mutada, sino mejorada. Es decir, es una versión actualizada y mejorada que tiene una mejor eh, unión al receptor AC2. Y esto hace que así entre un poquito de virus, toditito se va a unir, y es por eso que la mayoría de nosotros nos vamos a contagiar de Omicron ahora. Todos, como les decía, los que nos hemos salvado en la primera y segunda ola, vamos probablemente a caer en esta tercera ola. Y no solamente le da una mejor adaptación al receptor AC2, sino que también los anticuerpos, que ya sea que hayamos tenido COVID antes o ya sea que los hemos producido porque nos hemos vacunado, ya no tienen una afinidad tan intensa como la tenían a las cepas anteriores. Es por eso que el virus mutado Omicron tiene más resistencia a las vacunas, a los anticuerpos producidos por las vacunas y a los anticuerpos que se encuentran en los plasmas de convalecientes. Entonces, ¿qué cambios ha habido en la conformación del, del SARS-CoV-2? Ha habido un cambio de 32 mutaciones en su proteína Spike. 32 mutaciones que le han hecho que la adaptabilidad de su receptor frente al receptor AC2 de la célula humana sea mucho mejor. Y esto, lógicamente, le ha dado la posibilidad de ingresar más fácilmente a nuestras células. Así, produzcamos menor cantidad de carga viral, pero su transmisibilidad es mucho mayor. Solo comparando con el non plus ultra del virus más transmisible hasta la fecha, los infectólogos teníamos un campeón de campeones dentro de los virus transmisibles, el sarampión. El sarampión hasta hace un tiempo era el virus más transmisible del mundo. Solamente un paciente en 35 días podía generar 2.700 casos de sarampión, porque el R sub 0, o sea, la capacidad de una persona de sarampión de transmitir a otras personas es 15. Una barbaridad, 15. El Omicron, el original, el de Wuhan, tenía más o menos 2 a 3. El Omicron tiene 6. Pero uno dice, pero es menor que el del sarampión. Sí,
pero hay una diferencia. El tiempo de generación de una persona infectante en sarampión son 12 días. O sea, yo tengo sarampión, contagio a mi esposa hoy y en 12 días ella va a estar contagiando a otras personas. En cambio, la velocidad de generación, de transmisión del Omicron son solamente 5 días o incluso menos. Entonces, si en 35 días el sarampión produce 2.700 casos, un caso 2.700, el Omicron en 35 días produce 280.000 casos. Y si lo extrapolamos a 2 meses, un solo caso de sarampión da origen a 760.000 casos. Imaginemos que nadie está vacunado. Pero un solo caso de Omicron en 60 días produce 14 millones de casos a partir de uno solo. Es decir, el virus SARS-CoV-2 variante Omicron hoy por hoy es el virus más transmisible de la historia. Es nuestro nuevo ejemplo de transmisión. Entonces, para saber o para poner ejemplos de cuán transmisible es la variable Omicron, se hizo un estudio en una fiesta en Oslo, Noruega, para ver cuántas personas una sola persona podía transmitir, ¿verdad? Esta es una fiesta que se hizo en Oslo por el Año Nuevo. Todas las personas que entraron a la fiesta fueron 117. Antes de ingresar a la fiesta se hicieron una prueba de antígeno en hisopado, todas negativas. Entonces dijeron, todos somos negativos, y el 98% de los que tuvieron COVID SARS-CoV-2 por Omicron estuvieron vacunados. ¿Ah? Entonces dijeron, no pasa nada. Pero no supieron que una persona había venido de Sudáfrica y estaba incubando con tan mala suerte que cuando le hicieron la prueba de antígeno salió negativa, pero ya estaba transmitiendo. Esa única persona contagió a 81 de los 117 participantes, ¿verdad? Y el periodo de incubación desde la fiesta que fue aquí fue de 3 días para el inicio de síntomas. Entonces, un solo paciente de Omicron puede dar origen a un brote impresionante de infecciones. Y en este estudio del brote de Oslo, se vio que la mayoría de pacientes tenía tos, congestión nasal, fatiga y dolor de garganta, ¿no? El 83, 78 y 74%, que en promedio duraron 4 días aproximadamente, o sea, totalmente diferente a la Delta. Ninguno de estos pacientes requirió ser hospitalizado, por ejemplo. En otros estudios nos dicen que la dinámica viral es diferente de Omicron y de Delta. ¿Cuáles son esas diferencias? Yo he sacado algunos cuadritos para graficarlo mejor. Este es el pico viral de producción viral de una persona con Omicron. Rojito es Omicron y azulito es Delta. Entonces, la concentración viral, el pico viral de Omicron es más baja que el de Delta. Esto significa que si a mí me da virus SARS-CoV-2 Delta, voy a producir más cantidad de virus que si fuera Omicron. ¿Cuál es la diferencia? Que el Omicron tiene una mejor llave para abrir el receptor celular que el Delta. Entonces, digamos que el Omicron le hace falta menos virus para transmitirse más. ¿Qué otra diferencia hay? El tiempo de proliferación, ¿no? El virus Omicron se reproduce menos días que el Delta. El Delta tiene una fase de replicación, de proliferación más prolongada. ¿Qué otra diferencia? El tiempo hasta que ya el virus no está viable en el cuerpo del paciente es en promedio 5 a 6 días. En cambio, el del Delta puede irse hasta los 8 o 9 días. Sin embargo, esto hay una amplia variabilidad. ¿Y qué más? El tiempo de infección en la Omicron es más corto que en el Delta, que es un poco más largo. Esto vamos a verlo mejor en otro estudio más adelante. Eso quiere decir que el virus Omicron dura menos en transmisión y es en menor cantidad que el virus Delta. El Delta dura más tiempo en el cuerpo,
se replica en mayor cantidad y el paciente elimina más virus. Pero, a diferencia del Omicron, el Delta no es tan transmisible. Su spike no es tan sofisticado, digamos, como el del Omicron. Y este cuadrito solamente es para ver el ciclo de PCR, ¿verdad? El CT, el valor de CT, el umbral de ciclado, ¿verdad? 30 se supone que es el umbral para diferenciar transmisible de no transmisible. Menos de 30 es mucho más transmisible. Por debajo de más de 30, 40, 50, significa ya no transmite nada este paciente, ¿ok? Entonces es al revés. Miren ustedes el Omicron, su CT o su umbral de ciclado llega solamente hasta 28, 27. En cambio, el del Delta llega hasta casi 20. Es decir, que hay mayor cantidad de carga viral en un paciente con Delta que con Omicron. Entonces, Omicron parece tener cargas de ARN viral más bajas y una fase de eliminación más corta que las infecciones por Delta. Y este es otro estudio en el cual vieron el Omicron en Japón. En Japón, está salido el 5 de enero de 2022 ese estudio, ellos dijeron, vamos a hacerle a este grupo de pacientes PCR todos los días, todos, desde el día 0 hasta el día 14 y más. Y vamos a ver en qué momento ellos tienen más carga viral y en qué momento la carga viral ya empieza a bajar. Entonces, ellos encontraron, le midieron del día 0 al 2, del 3 al 6, del día 7 al 9, del 10 al 13 y del 14 a más. Esto es así. Aquí está 30, ¿verdad? 30 es el valor de ciclado de la prueba PCR. Por de aquí hasta abajo no transmito. De aquí para arriba sí transmito. Entonces, del día 0 al día 2 estaba por encima o casi en 30, no transmitía mucho. En cambio, del día 3 al 6 ya está un poco más por encima del 30, ¿verdad? Llegando casi hasta el 20. Esto significa que en el Omicron entre el día 3 y 6 se transmite más. Y es por eso que ustedes deben haber tenido pacientes o familiares que el primero o segundo día de síntomas le han hecho un hisopado de antígeno, por ejemplo, y sale negativo. Y te dicen, pero yo tengo síntomas y mi hermano tiene y vivimos juntos. Y le repites a los 2 días y ya sale positivo. ¿Por qué? Porque la mayor carga viral va a estar entre 3 a 6 días después del inicio de síntomas. Luego cae. Entre el día 7 y 9 ya cae, ¿verdad? Y entre el día 10 a 13 casi ya nadie. Todos están por debajo de 30. Pero mira, esto es interesante. Entre el día 7 y 9 todavía hay un grupo que va a tener positivo la prueba de PCR o virus viable. Lógicamente, después del día 10 ya casi nadie va a tener. Pero esto significa que entre el día 3 y 6 hay mayor carga viral. Pero no significa que entre el día 7 y 9 no haya. Hay, pero menos. Es por eso que se puede decir que la mayoría de las personas dejan de ser infecciosas después de 6 días. La mayoría, pero no todas. Es por eso que cuando salió esto del gobierno, ustedes saben, ¿verdad? La resolución ministerial 018 del 2022, en donde te dicen que los pacientes con dosis de vacunación completa, 3 dosis y sin comorbilidades, tienen que salir de aislamiento 7 días y ya está. Eso no es para todos los casos, porque Omicron nos va a dar así estemos vacunados, ¿ok? Entonces, yo pregunto, ¿serán suficientes 7 días en todos los casos? Según los estudios que he revisado, no es suficiente. Debiéramos todavía dejarlo en 10 por lo menos. Pero bueno, eso es un tema del gobierno y el nuevo ministro de Salud que entre lo verá, porque ya saben ustedes que creo que no tenemos ministros a la fecha. Este es un estudio en Portugal que también empezó a comparar si es que los Omicron eran tan intensos como los Delta.
o los COVID por Omicron eran tan feos, tan intensos, tan peligrosos como los Delta. Ellos encontraron esto. El, el, la hospitalización promedio de un paciente con eh, COVID-19 Delta era en promedio 8.6 días, pongámosle 9 días. En cambio, la hospitalización promedio o necesaria para un paciente con Omicron era 3.7, pongámosle 4 días. Eso significa que hay una diferencia de por lo menos 4 días en la necesidad de hospitalización del paciente con Delta versus Omicron. ¿Qué otra cosa más encontró este estudio? Que 11% de todos los casos de Delta iban a necesitar unidad de cuidados intensivos, versus cero, ninguno de todos los que fueron hospitalizados por Omicron. Hubieron en todos los pacientes que vieron 148 con Delta y 16 con Omicron, 26 fallecidos. Todos ellos fueron del grupo de Delta. Ninguno fue del grupo Omicron porque ninguno entró a UCI tampoco, ¿verdad? Entonces, parece ser que el Omicron se asocia con una reducción de riesgo de hospitalización del 75% en comparación con Delta y también una disminución en la duración de la estancia hospitalaria de por lo menos 4 días. Y ahora, Omicron y vacunas. ¿Por qué nos tuvimos que poner las vacunas, la tercera dosis? Y algunos países están pensando y ya iniciaron la cuarta dosis. Creo que estamos en la mitad de la exposición. Ahorita veo la hora. Este es un cartelito de 1932. Vacúnese usted. La viruela existe por culpa de los que no se vacunan. Y hoy también pudiéramos decir que las variantes del COVID existen porque hay personas que tampoco se están vacunando. Este es un estudio que ha salido hace poquito, el 27 de enero de 2022, y se actualiza cada semana. Es del Reino Unido, de algo así como el CDC del Reino Unido, de allá, de Inglaterra y otros países más. Eh, Esto es la efectividad de la vacuna contra la enfermedad sintomática. O sea, si es que yo tengo por lo menos un síntoma, ya soy sintomático, ¿verdad? De, de acuerdo a las vacunas que me he puesto y de acuerdo al refuerzo que me he puesto. Por ejemplo, este grupo se puso 2 dosis de la vacuna AstraZeneca, ¿no? La vacuna AstraZeneca se pone 2 dosis. Y este grupo de aquí se puso además un refuerzo con la Pfizer. Pero este de aquí no se puso con Pfizer, sino se puso con Moderna. En Inglaterra puedes ponerte Pfizer o Moderna, el que tú quieras. Acá todos nos pusieron Pfizer. Ok, entonces los cuadraditos negritos son Delta y los circulitos grises son Omicron. Entonces, ellos vieron que cuando una persona tenía 2 dosis de la vacuna AstraZeneca, que se llama Vaxzevria, así se llama la vacuna comercialmente, ¿no? La Pfizer se llama Comirnaty y la Moderna se llama Spikevax. Entonces, los que se pusieron la vacuna AstraZeneca a 2 a 4 semanas post vacunación tenían una protección de 80% contra la enfermedad sintomática por Delta. Y conforme iban avanzando las semanas, su protección, la efectividad de la vacuna iba bajando, hasta que prácticamente 25 semanas después de su vacunación, prácticamente la protección solamente era el 40%. Pero mira contra Omicron, empezaba ni siquiera en 80, empezaba en 50%, y a las 25 semanas la protección contra la variante Omicron era cero. O sea, la vacuna AstraZeneca, después de 25 semanas contra Omicron, no te protege nada. A todos les da enfermedad sintomática. ¿Ok? Pero ¿qué pasaba cuando a estos pacientes le ponían un refuerzo de Pfizer? No vamos a ver de Moderna, Pfizer nomás. La, la protección que se encontraba casi en 40% contra Delta subía hasta 85-90% y se mantenía bien alto durante bastante tiempo. Contra Omicron, si le ponías un refuerzo de Pfizer, desde cero se recuperaba hasta 60% contra enfermedad sintomática. Pero luego, a las 15 semanas, volvía a bajar más o menos hasta 30-40. ¿Ok? Entonces,
Sí te protege la, la, el refuerzo de Pfizer, pero en el tiempo va cayendo contra enfermedad sintomática. Esto es lo que se pusieron Pfizer desde el inicio y tuvieron un refuerzo con Pfizer también. Aquí en el Perú les pusieron Pfizer a los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que estaría pasando con ellos aquí también. A las 2 a 4 semanas de las dos dosis de Pfizer, ellos tenían una protección de 90% y fue bajando moderadamente hasta la semana 25 en que llegaba prácticamente a 60%. Pero miren lo que pasa con Omicron. Empieza en un basal de 62% y baja hasta prácticamente cero otra vez. O sea, dos dosis de Pfizer no te protege contra enfermedad sintomática. ¿Qué pasa si le ponemos a este paciente su refuerzo con Pfizer? Recupera rápidamente y muy alto la protección, la efectividad de la vacuna contra Delta, 90, 95% y se mantiene bien alto. Y la recupera también para Omicron. La lleva hasta 60, 70 de repente y va bajando en el tiempo hasta 40 más o menos. Pero estamos hablando de enfermedad sintomática. Nunca las vacunas fueron, por lo menos para el COVID, fueron diseñadas para que no tengamos nada. Las vacunas fueron diseñadas para que no muramos, o por lo menos para que no tengamos necesidad de entrar a ventilador mecánico o ventilación asistida. Pero mira lo que pasa cuando hacemos este mismo cálculo, pero la eficacia en hospitalización, o sea, ¿cuánta hospitalización previene? Dos dosis de AstraZeneca, 90% de protección, contra Omicron despreciable, 50%, 30%, pero cuando le ponemos un refuerzo de Pfizer, casi 100% de protección contra hospitalización en los que se han puesto AstraZeneca y Pfizer, Delta, y se eleva hasta 90% y hasta 80% cuando le ponemos un refuerzo con Pfizer a las Omicron. Es decir, si bien es cierto, no nos salva de ser sintomáticos, y nos salva de hospitalización y lógicamente de muerte. Y esto es lo que pasa cuando se han puesto las dos de Pfizer y le ponemos un refuerzo de Pfizer también. La prevención de hospitalización es excelente, más de 90% para Delta, y se recupera desde casi 30% hasta 80 o 90% en el caso de Omicron. Lógicamente, como siempre estamos viendo, en el tiempo va a bajar, se va a caer la defensa contra Omicron. Entonces, solamente este cuadrito lo traje para ver esto. Si nos ponemos 3 dosis, vamos a tener una protección contra enfermedad sintomática de 63% en promedio, contra la Omicron 1 y el Omicron 2 un poquito más, ¿verdad? Ahora, nuestra, nuestros anticuerpos van a ir cayendo, la efectividad de los anticuerpos, su capacidad neutralizante va a ir disminuyendo, pero lo que sí no va a cambiar es nuestra protección celular. Vamos a ver una diapositiva de esto. Entonces, esto parece ser que es el futuro de las vacunas contra Omicron. Es probable que solo sea cuestión de tiempo antes de que los anticuerpos neutralizantes inducidos por nuestra vacunación se vuelvan ineficaces. En el tiempo siempre. Por ejemplo, aquí le pusimos vacuna a un paciente. Él ha creado su célula B de memoria, crea células plasmáticas que a su vez van a ser anticuerpos y van a ser muy, muy eficaces, una gran capacidad de neutralización contra el virus, pero conforme va pasando el tiempo, esa neutralización de ser muy dura va a pasar a ser muy blanda. Le vamos a poner un booster y nuevamente vamos a recuperarlo, pero en el tiempo otra vez va a ser blanda. Entonces, parece que el futuro nos dice que la vacuna que hoy te pones probablemente en el tiempo va a caer en eficacia y vas a tener que volverte a vacunar con las cepas que estén predominando en ese momento. Sin embargo, las células B, las que producen las células plasmáticas y las que al final producen los anticuerpos, si bien es cierto, van a reducir su acción en 42% en el tiempo, las células T, CD4 y CD8
tienen todavía un 90 y 87% de actividad contra las variantes de preocupación y 84 y 85% contra la Omicron. Es por eso que estamos viendo ahora que incluso a pacientes que tienen solo dos vacunas y que están haciendo enfermedad sintomática, probablemente no lleguen a hospitalizarse porque su inmunidad celular está bien puesta todavía. ¿Estamos listos para terminar las medidas de protección ahora que se lleguen a vacunar los niños y que casi todo el Perú esté vacunado? Definitivamente no. Este es el reporte de un caso de una profesora en Estados Unidos que era negacionista, no quiso vacunarse y se fue a enseñar a sus alumnos. Lógicamente ya no sabía que tenía Delta. Entonces es una profesora de primaria que tiene síntomas de COVID, pero ella lo atribuyó a alergia, ¿no? Como sus pacientes también y los míos, ¿no? Doctor, no, lo que pasa es que me dolió el oído y tuve mi alergia, pero eso siempre lo tengo. No, ese fue tu COVID, ¿verdad? Entonces, la maestra tenía un aula como esta, ¿verdad? Donde tenía muchos mecanismos de protección. La política de puertas siempre abiertas y ventanas abiertas, distancia entre silla y silla de 1,80 m y un filtrador de aire que hacía que haya recambios de aire. Todo esto tenían los salones en ese colegio de Estados Unidos. Pero la maestra, cuando tenía que leer en voz alta, se bajaba la mascarilla. Entonces, ella contagió a los niñitos que estuvieron en las dos primeras filas, algunos después, pero sobre todo a los que estaban en las últimas filas. La tasa de contagio de las dos primeras filas fue 80% y de las cuatro últimas fue del 28%. ¿Esto qué significa? Cuanto más cerca estés de una persona con síntomas, más te vas a contagiar, incluso si tú estás con mascarilla o incluso si hay una buena ventilación probablemente. Entonces, el distanciamiento juega un rol primordial a pesar de que estemos vacunados. Otro ejemplo, este es un estudio, Indoor Air se llama la revista, es una revista de salud de aviación, una locura. Primera vez que la leo y es muy interesante. Ya se sabe que en la saliva hay 1,2 por 10 a la 8 copias de virus y en un esputo 1,34. O sea, en el esputo es más intensa la cantidad de virus que en la saliva que exhalamos cuando hablamos, lloramos, respiramos. Entonces, estos son estudios de dos vuelos. El vuelo BN54 de Londres a Hanoi, a Vietnam, y el vuelo TR-188 que va de Singapur a Hangzhou, que es China, ¿verdad? China continental. Entonces, en este vuelo de Londres a Hanoi se infectaron 12 de 21 pasajeros en una zona. Y en este vuelo de Singapur a China se contagió uno, a pesar de que habían 4 pacientes con COVID. Y en este vuelo solamente había un paciente con COVID, pero se contagiaron 12 pasajeros. ¿Qué diferencia entre este que se contagiaron 12 y este que se contagió solamente uno? En este vuelo de Londres a Hanoi fue nocturno y la mayoría de personas estaban en posición vertical, como sillones cama, ¿verdad? Y este paciente, el que está acá, uy, ¿dónde está mi puntero? No lo tengo acá. Este paciente era el que estaba positivo, ¿verdad? Y él contagió a 12 pasajeros contiguos alrededor. ¿Cuál fue la diferencia? Que en esta época no se usaban mascarillas. Entonces todos los pacientes respiraron lo de todos los pacientes porque el aire estaba recirculando. En cambio, en este vuelo fue de día, todos los pacientes estaban usando mascarillas y este paciente para piña estaba sentado aquí, pero aquí habían dos familias, eran dos hermanos y sus papás aquí. Entonces, esos cuatro de esta familia estaban contagiados de COVID-19. Este paciente no lo sabía, lógicamente, pero cuando ellos, los hijos, conversaban con los papás, a través de él, lógicamente, él veía a los dos conversar, él solamente se contagió, pero todos los demás usaron mascarilla. Es decir, respirar y toser por sí solos no son suficientes para causar infección.
debes estar bastante cerca. El riesgo, cuando todos tienen mascarilla, es básicamente hablar con el pasajero índice o estar bastante cerca con el pasajero índice. Todos tenían mascarilla quirúrgica. Si todos en este vuelo se calcula hubieran tenido mascarilla quirúrgica, 12 no hubieran sido contagiados, sino según los cálculos matemáticos, solamente 2, ¿verdad? Así que, en base a estos estudios, el autor de la revista refiere que las mascarillas en los vuelos dan una protección importante a pesar de que todos estemos vacunados. Y ahora, cuando uno tose, estornuda, habla, grita, elimina gotitas, lógicamente. Y en esas gotitas va a estar el SARS-CoV-2. El 90% de la capacidad infectante de esas gotitas se pierde en el aire a los 20 minutos. ¿Por qué? Porque basta que una gotita salga de nuestra boca o de nuestra nariz y en el medio ambiente se va desecando. Y en realidad el 50% de la facultad de contagiar se caen en los primeros 5 minutos. Lógicamente, el 90% se cae en los primeros 20 minutos. Es decir, las partículas, como salen como gotitas líquidas, en el camino se van solidificando y el paciente ya no tiene la capacidad de infectar, se va evaporando. Fluorescencia se llama este fenómeno, yo no sabía. Entonces, se dice que cuanto más distanciado estés de tu paciente y cuanto más afianzado esté tu comportamiento en cuanto al uso de mascarillas, menos vamos a contagiarnos aún en esta época. Pero el distanciamiento es fundamental. Y ahora que ya llegó la variante Omicron 2, ¿verdad? Eh, no se sabe cómo se va a comportar. Se ha reportado ya reinfecciones en pacientes que han tenido Omicron. Entonces, esta variante se le llama sigilosa porque en algunas pruebas de PCR que están para detectar los RBD o los spikes, fallan en detectarse. Es por eso que no se puede, en algunos tipos de pruebas, se está viendo que hay muchos falsos negativos, ¿verdad? En Dinamarca, por ejemplo, esta es la curva del Omicron 1 y esta es la curva del Omicron 2 que ya va a empezar a aumentar, que está aumentando de una manera muy, muy intensa. Y entonces, este es un estudio, y el último que voy a presentar, en el cual nos puede predecir cómo se va a comportar el Omicron en unos años. Este es un estudio hecho en un coronavirus diferente al SARS-CoV-2. Esto está hecho en los virus habitualmente humanos de coronavirus, ¿verdad? Ustedes saben que tenemos 4 coronavirus humanos que solamente infectan al hombre y que son los que nos causan el 6 a 7% de los resfríos cualquier invierno de nuestras vidas. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, este azulito no se ve muy bien, pero de repente en su máquina sí. Esta etapa azulita es la etapa de vida del paciente, ¿no? Cuando tuvo un coronavirus cualquiera. Contra ese coronavirus del año 85, él tiene bastantes anticuerpos. Quiere decir que ese coronavirus del año 85 probablemente ya no lo vaya a contagiar. Pero si le medimos anticuerpos contra el coronavirus que predominó el 87, el 89, el 90, vamos a ver que su cantidad de anticuerpos cae a niveles irrisorios, ¿no? Eso significa que la actividad de nuestros anticuerpos neutralizantes contra los virus que ya hemos tenido nos protege contra los que ya hemos tenido, pero no nos protege contra los que vendrán. Esto hablando de los coronavirus habituales del hombre. Y también en contrapropuesta, este paciente ha tenido coronavirus el 2020 y tiene gran cantidad de anticuerpos, pero si dosamos sus anticuerpos contra los coronavirus anteriores, vamos a encontrar que no tiene anticuerpos contra coronavirus anteriores. Quiere decir que los pacientes van a tener protección
solamente contra los coronavirus que los infectaron, no contra los que los infectarán, ni contra los anteriores que estuvieron infectando. ¿Eso qué significa? Que probablemente los que hemos tenido esta vez Omicron no vamos a tener protección contra la próxima variante y tampoco tenemos protección contra los coronavirus o los SARS-CoV-2 anteriores, ¿verdad? Si estos resultados se extrapolan a otros coronavirus, entonces puede ser aconsejable actualizar periódicamente las vacunas contra el SARS-CoV-2 porque los anticuerpos que formo hoy no me van a servir mañana. Eso significa que el modelo del queso suizo sigue estando vigente más que nunca. Distancia física, uso de mascarilla, vacunas, cuarentenas, aislamiento. Todavía no es momento de cantar victoria y decir ya todos estamos vacunados, no pasa nada. No, todavía hay brotes en el mundo, todavía puede haber mutaciones y todavía pueden haber olas, tal como ya la estamos viviendo con el Omicron 1. Falta saber qué pasará con el Omicron 2. Esto es la conclusión de un estudio que han hecho hace poquito en una revista en la Cell. Solo el tiempo dirá si el SARS-CoV-2, cuya pertenencia al club endémico del coronavirus parece inevitable, conservará su virulencia o se convertirá en una molestia en el tracto respiratorio superior, es decir, un virus de resfrío común como todos los anteriores. Solo el tiempo en realidad lo va a decir. Ok, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, de verdad te agradezco la exposición, la brillante exposición que has tenido, ¿no? Que nos has dado a nosotros en la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Este, nos has presentado un panorama de lo que ha ocurrido y de probablemente qué es lo que va a ocurrir en el futuro con esta infección, ¿no? Eso evidentemente nosotros lo vemos también en la práctica, en las unidades de terapia intensiva. En el Hospital Cayetano Heredia, te comento, tenemos, por ejemplo, un hospital modular que se formó con 100 camas, ¿correcto? De esas 100 camas, 30 estaban destinadas a la unidad de terapia intensiva. Después de la segunda ola, teníamos alrededor de 15 pacientes nada más en UCI y el resto de la hospitalización que no estaban severamente enfermos había disminuido drásticamente. Ahora, para la tercera ola, han aumentado bastante la cantidad de pacientes hospitalizados. Sin embargo, el aumento de pacientes críticos en la UCI no ha sido tan significativo. Teníamos 15, ahora tenemos 20, un poco más, ¿no? Que es concordante con lo que tú nos has explicado hoy día, ¿no? Claro, Entonces, compatible con volumen, básicamente. O sea, claro, no, claro, no es que más se complique, sino que como hay más cantidad de pacientes, lógicamente un pequeño porcentaje va a ser casos críticos, pero debido al volumen son más, ¿no? claro, efectivamente. ¿Alguna pregunta del auditorio? Nos las hacen saber. Eduardo, también queríamos ver la diferencia, ¿no? Una pregunta en cuanto a la diferencia de la vacuna en cuanto a los grupos de pacientes, ¿no? Lo que vemos nosotros en las unidades de terapia intensiva es que tenemos, si bien es cierto, la mayoría de nuestros pacientes críticos son no vacunados, hay algunos, alrededor del 80% probablemente, hay algunos que sí están vacunados y varios con 2 dosis, pero que habitualmente tienen alguna otra comorbilidad, o son obesos, o son hipertensos, o son diabéticos, que están vacunados, pero aún así, a pesar de estar vacunados, llegan a ventilador mecánico, ¿no? No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, eso también se produce en mi hospital, en el Hospital Loaiza, Samuel. Eh, Gran parte de los pacientes que tenemos no solamente en UCI, sino hospitalizados, tienen 2 dosis, ¿no? Y como tú dices, tienen también algunas comorbilidades. Eh, Eso se puede explicar porque las nuevas variantes que estamos viendo, la Delta en un inicio y la Omicron ahora, hacen pues que la protección no sea total y sus comorbilidades los traicionan, ¿verdad?
siempre va a haber un pequeño porcentaje de pacientes que van a complicarse de todas maneras. Eso por estadística lo podemos ver. Sin embargo, eh, la ola que teníamos con gran cantidad de pacientes en unidades críticas no se está produciendo. Eso es bueno. ¿Cuánto de eso será por la baja morbilidad del Omicron o cuánto de eso se deberá a la vacuna? Probablemente después lo vamos a saber en algunos estudios, pero por ahora solamente contentémonos con saber que felizmente el Omicron está pasando tranquilito. Sí, bueno, están llegando algunas preguntas acá al chat. La doctora Fernández creo que tiene alguna pregunta en cuanto a la ponencia del doctor Matos. Doctor Matos, felicitarlo. Excelente su ponencia. Verdaderamente me ha encantado. Bastante clara, concisa y con evidencia bastante sólida. Em, bueno, siempre surgen varias preguntas. Una de ellas que me gustaría consultarle y es algo que siempre suelen preguntar es, doctor, ¿cuánto tiempo después de haber estado en ventilación mecánica me vacuno? Porque solo recibí 2 dosis y ¿cuándo puedo recibir la tercera dosis? Es la Ujú. primera pregunta. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿habrá cuarta dosis de vacunación? ¿Cuándo corresponderá hacer la cuarta dosis de vacunación? Y en verdad la evidencia que se tiene en relación a las vacunas es en relación a otras marcas que no son Sinopharm. Para la mayoría de peruanos o médicos que hemos recibido Sinopharm, eh, ¿cuál es la evidencia de que la enfermedad por Omicron eh, sea de mayor o menor impacto en la salud de las personas que han recibido la vacunación con esta vacuna Sinopharm? Ujú. Gracias. Gracias, doctora, por sus preguntas. Me da la oportunidad de comentar algunas cosas. Sí, es cierto. Muchas personas llaman y dicen, ¿cuándo me vacuno otra vez, no? Tanto las que salen de UCI como las que ya salen de hospitalización. Eh, la norma técnica nacional decía 3 meses, ¿verdad? Pero eso fue dado en un contexto en el cual no había vacunas. Entonces había que postergar lo máximo posible a los que pudieran aguardar para vacunarse. Pero si uno revisa la literatura internacional en la cual hay cantidad de vacunas, nos dicen que un mes después de la salida ya pudiera uno vacunarse de manera segura. Así que básicamente eso es lo que le respondemos a nuestros pacientes y les explicamos. Ahora, con respecto a la cuarta dosis, Israel ya empezó a vacunar cuarta dosis a sus pacientes de riesgo y ancianos y también a su personal de salud. Pero ellos han hecho mediciones de neutralización de anticuerpos en estos vacunados con con su segundo refuerzo, digamos, con Pfizer. Y han encontrado que, han visto ustedes en el gráfico que cuando le poníamos la de refuerzo aumentaba la cantidad de anticuerpos y nos protegía contra Omicron. Esto parece que ya no pasa con la cuarta dosis. Así que están esperanzados más que todo en la versión 2 de las vacunas para COVID, en la cual van a salir específicamente para Omicron u otras cepas que se están detectando. Algo así simulando lo que hacemos para influenza, que cada año se actualiza la vacuna de las cepas predominantes en el tiempo de COVID del hemisferio anterior y se elabora una nueva vacuna, ¿verdad? El tema está que en influenza hay una época definida para hacerlo, que es antes de la época de frío de cada hemisferio. El tema del Omicron es que no hay época para esto todavía. Se ha presentado Omicron en verano, en invierno, y entonces eso están pensando ahora los investigadores en qué momento las ponemos, en qué momento va a ser el esquema para más adelante, ¿no? Y con respecto a Sinopharm, y nosotros los médicos que nos hemos vacunado con 2 Sinopharm y nos han puesto una Pfizer, no hay estudios todavía
qué tanto aumenta nuestra protección o si vamos a necesitar una cuarta dosis. ¿Por qué? Porque en la mayoría de países desarrollados donde se están haciendo estas investigaciones, no han usado pues Sinopharm, ni Sinovac, ni Coronavac, como sí hemos usado en el hemisferio sur, ¿no? Así que eh, todavía estamos a la espera de estudios serios en esto para poder responder esa pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Y también me gustaría participarle de otros comentarios que han tenido, doctor Cosme. No sé si usted puede dar lectura a otros comentarios que han habido en el chat. Sí, claro. Bueno, acá tenemos una pregunta, doctor Matos, Eduardo, Sí, en cuanto a los pacientes que nosotros tenemos hospitalizados en UCI, y cuando los tenemos, por ejemplo, en ventilación mecánica, llega un momento en que decimos, bueno, está de alta epidemiológica, ajá. ¿sí? Para pasarlos a otros servicios que ya no son de COVID, de repente para que continúen su recuperación. ¿Eso ha variado en cuanto a Omicron? En cuanto al tiempo de alta epidemiológica, ¿qué se recomienda en ese sentido? Teniendo en cuenta la última gran ola que tuvimos y probablemente producida por la Delta, se, se ha visto que los pacientes que están en unidad de cuidados críticos tienen eliminación viral mucho más prolongada que los pacientes que no necesitan hospitalización. Es decir, si un Delta a los 10 días probablemente ya no tenga virus, un paciente en UCI a los 21 días de estar en UCI todavía elimina virus. Es por eso que el alta epidemiológica que damos es totalmente diferente. Se estila que una vez que salga de UCI, incluso puede estar 2 a 3 semanas todavía en aislamiento ante la eventualidad que pudiera estar eliminando virus. Esto es, digamos, no es usual, pero eso pudiera estar. ¿Cómo se pudiera hacer para estar seguros? Porque el PCR no nos va a ayudar. Y hemos dicho que el PCR puede estar positivo sin necesidad de que tengamos virus viable, ¿no? Algo que nos pudiera ayudar ahí sería una prueba de antígeno, por ejemplo, porque la prueba de antígeno se condice muy bien con la capacidad infectiva del paciente, ¿no? Muy bien, correcto. Doctor Cosme, qué interesante esta última opinión en relación al momento de realizar las traqueostomías a los pacientes, ¿no? Debido a que había una gran controversia todavía en relación a si la traqueostomía del paciente en ventilación mecánica debía realizarla al día 14 o debía realizarla en el día 21. Entonces, quizá es una muy buena oportunidad para echar mano de estas pruebas antigénicas para realizar este procedimiento con seguridad para el personal de salud, ¿no? Debido a la disposición de 7 días de aislamiento y nada más, hemos tenido ya pacientes, no en unidades de cuidados críticos, nosotros vemos básicamente pacientes ambulatorios y hospitalizados en áreas no críticas. Te han dicho, doctor, yo tengo ya 8 días y según el gobierno yo ya salgo de mi casa, pero quiero ir a visitar a mi madre, que es una paciente de riesgo, hipertensa, obesa, añosa. ¿Ya puedo ir? ¿Qué hago? Y por ahí algunos se sacó de curiosidad una prueba de antígeno positivo. Eso quiere decir que 7 días, o sea, medicina ya sabemos todo desde la universidad, no es matemáticas. Entonces, todavía no es tiempo de poner 7 días como una regla dogmática, ¿no? Porque hay variaciones en los pacientes y hasta los 10 días pudiera uno todavía eliminar virus que sean replicantes, viables y producir pues transmisión a las personas vulnerables, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con generalizar la información que el gobierno ha dado sobre eso. Muy bien, interesante, interesante, Eduardo, de verdad, para tener en cuenta. A la doctora Fernández, sí, pues en realidad, y nosotros a los pacientes que están en ventilación prolongada, con intubación, con ventilación e intubación prolongada, invasiva, les hacemos traqueostomía, ¿no? Y eso nos ayuda a salir más rápido del ventilador, un poco, y para evitar complicaciones de la intubación prolongada también. Sin embargo, este es un procedimiento que expone al personal a los aerosoles y puede, si es que no están adecuadamente protegidos, exponerlos a la infección, ¿no?
al que realiza el procedimiento y a todos los que están alrededor. Claro. Entonces es importante para nosotros, igual hay que estar protegidos, pero determinar un momento en que el procedimiento sea un poco más seguro para el personal, ¿no? Y como dices, algo que nos podría ayudar probablemente sería una prueba antigénica, ¿no? Para poder estar seguros de que ya no tienes nada de virus viable y todo lo demás ya terminó, ¿no? Sí. Claro, claro. Aquí también había un comentario de la doctora Rosaluz López, quien ella comenta su experiencia un tanto en relación a los pacientes con COVID. Lo que ella comenta es que han percibido que los pacientes vacunados, a pesar de las comorbilidades, ya no presentan el grado de hipoxemia refractaria que se veía en las olas anteriores. Además, se ha observado menor tiempo en ventilación mecánica, menor tiempo de uso de bloqueante o relajante neuromuscular y de estancia en UCI. Eso es muy importante resaltarlo porque, si bien es cierto, esta ola ha sido brutal en la cantidad de pacientes, pero felizmente, como dijo el doctor Samuel, no se ha visto un incremento intenso en la cantidad de necesidad, ¿no? Porque, bueno, los que ustedes más que nosotros, los que estamos fuera de las áreas críticas, hemos sido testigos de las colas o las listas de espera de entrada a UCI que realmente fueron terribles, ¿no? Un desgaste no solamente laboral, sino mental, psicológico, para todas las personas que han estado, para todos los médicos, colegas que tenían que decidir quién entraba y quién no, ¿no? Eso fue terrible. Espero que nunca más se repita situaciones tan difíciles como las que sobre todo ustedes vivieron, ¿no? Así es, doctor. Y me gustaría darle la oportunidad al doctor Lenin José Tolentino, quien ha levantado la mano, puede hacer su intervención. Doctora Diana, buenas noches. Doctor Eduardo, buenas noches. Gracias por la exposición. Una de las preguntas que tengo es, ¿cuándo nos vamos a quitar las mascarillas? Porque yo recuerdo que con la gripe española más o menos no se tenía vacuna, pero al tercer, cuarto año ya más o menos nos hemos quitado las mascarillas, ¿no? ¿No? ¿Y cuándo aproximadamente nos vamos a quitar las mascarillas con esta pandemia? Gracias, doctor Tolentino, por su pregunta. Eso me recuerda también una pregunta que un otorrino me hizo. Doctor, ¿cuándo voy a poder volver a examinar a mis pacientes como antes? Este, yo creo que no va a haber ya no va a ser la vida como antes, ¿no? Y nosotros, probablemente de aquí a varios años por delante vamos a tener todavía que tener una mascarilla guardadita por ahí de vez en cuando de repuesto. Esperemos que pronto, doctor. Esperemos de pronto porque lo que se pensaba es que era que el Omicron nos iba a dar, como nos iba a dar a todos, nos iba a dar inmunidad de rebaño y ya está, se acababa. Porque generalmente los virus empiezan a mutar para mejor. O sea, ¿qué significa? No quieren matar a los hospedero, quieren perpetuarse, entonces se atenúan, se ponen más leves y empiezan se vuelven endémicos. Cosa que todavía no sabemos qué va a pasar con el Omicron, sobre todo que ha salido el Omicron 2 y otras variantes. Así que la pregunta que hace también va a quedar sin respuesta. Eh, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Doctor, tengo otra pregunta, doctor. Sí, Agradecer por la respuesta, ¿no? gracias. Mira, en la primera ola considero que los niños de las casas se han contagiado, ¿no? Con la primera variante. Este, yo creo que ha sido así, ¿no? Yo creo que todos los niños se han contagiado con la primera ola y en la segunda ola también, porque ellos han estado en contacto con casi todos. ¿Por qué es necesario vacunarlos ahora si la mortalidad en niños es bajísima? Esa es otra de las preguntas que tengo. Gracias, maestro. Gracias por tu pregunta también. Lo que pasa es que los niños eh, actúan igual como actúa el Aedes en el dengue. Son los vectores transmisores. Entonces,
los niños van a estar en contacto con sus maestros, con sus abuelos, con todo el mundo. Y entonces ellos van a llevar las cepas o las variantes de un lado a otro. Si nosotros los vacunamos a todos en general, la cantidad que uno eh, elimina cuando nos da COVID es mucho menor que si, que si no estuviéramos vacunados. Entonces, si nosotros queremos que el virus se replique y se transmita lo menos posible, lo que tenemos que hacer es vacunarlos a todo el mundo, como hicimos con la viruela en su momento. Vacunar a grandes y chicos, con la esperanza de que ya no haya susceptibles y desaparecerlo. Cuando lleguemos a eso, probablemente la- las variantes no van a ser tan frecuentes y se va a estabilizar el virus y se va a volver endémico, como cualquier rinovirus que nos da cada invierno y nadie le tiene miedo. Si no vacunamos los niños, es una gran población del Perú que va a servir como vector. Muy bien, Eduardo, gracias por la respuesta. El doctor A usted. Lescano había levantado la mano, el doctor Lescano. Sí, muchas gracias. Nuevamente para agradecer al doctor Matos por su excelente exposición. Voy a plantearle una pregunta que se la he planteado al Ministerio de Salud y también al Instituto Nacional de Salud. Nosotros en la UCI es cierto que no tenemos esa alta demanda que teníamos en la primera y segunda ola y hay un incremento lento de casos. La pregunta que yo les había planteado era si había información ya de cuál era la variante de los pacientes que estaban en cuidados intensivos actualmente. Si el 100% eran Delta o si ya teníamos pacientes con Omicron dentro de las unidades de cuidados intensivos. Hasta ahora todavía no me han dado la respuesta que se le hemos pedido como sociedad. Y planteo esto porque también una de las realidades que estamos viendo, y lo digo a nivel nacional, no solamente en el lugar donde trabajo, es que se está incrementando el porcentaje de pacientes vacunados esencialmente con 2 dosis en las unidades de cuidados intensivos. Hay unidades de cuidados intensivos que reportan incluso 50% de no vacunados y 50% de vacunados, ¿no? O sea, ya no tenemos el clásico 90%, 10%, 10%. Eso ha ido cambiando. Y esto puede ser usado de manera inadecuada por los antivacunas, ¿no? Diciendo de que en la UCI están en la misma cantidad los vacunados como los no vacunados, ¿no? Pero hay que entender que para interpretar estos porcentajes, los denominadores de ambas poblaciones, si podemos llamarlo así, son diferentes, ¿no? Porque actualmente tenemos como 27 millones de peruanos que están vacunados y lo que me quedan por vacunar son una cantidad menor, ¿no? Entonces, si uno haya las proporciones de los vacunados en UCI en función a la población y de los no vacunados en función a la población de no vacunados, obviamente que de lejos la probabilidad de estar en UCI es mayor en los no vacunados, ¿no? Pero, si bien es cierto, entendemos ello y eso hay que entenderlo con claridad para no permitir de que los antivacunas usen mal esta información. Y lo que llama la atención es ese incremento progresivo, ¿no? De este grupo de personas que son esencialmente entre los vacunados, tercera edad, con comorbilidades, ¿no? Obesidad, diabetes, alguna enfermedad que genera inmunodepresión, ¿no? O medicamentos que también algunos pacientes toman y les genera cierto grado de inmunodepresión, ¿no? Entonces, esta es una a la vez de comentario y pregunta, ¿no? No sé si tiene información al respecto. Sí, doctor, esa es una duda que en realidad todos los que vemos pacientes COVID nos hacemos. Últimamente en el Ministerio de Salud se ha vuelto muy hermético en cuanto a esa información. Eh, Hay en líneas generales, pero no diferenciada en UCI específicamente. El Omicron ya es el 80% de los casos detectados en Lima, por ejemplo, versus provincias, versus regiones. Es por eso que en regiones dicen que el aislamiento tiene que ser 10 días, con predominancia de Delta probablemente, y en Lima debiera ser 7 porque predomina Omicron y vive menos. Pero no han hecho una diferenciación en cuanto a las personas que están hospitalizadas o están en UCI.
Eso todavía es una gran interrogante. Todo eso parte desde la deficiencia del Ministerio de Salud en realizar a mayor escala la tipificación de los virus. No lo está haciendo. Nos da una envidia sana. Por ejemplo, Inglaterra procesa 2000 tipificaciones diarias, ¿no? Aquí en el Perú creo que no llegamos ni a 10. Entonces, eso lógicamente hace un subregistro tremendo y los datos que tienen los extrapolan porque no hay forma de conocer un poco más, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Ok, Samuel, muchas gracias Eh, por la invitación. Muy bien, muchas gracias Eduardo a ti, de verdad, por la excelente exposición que nos has dado. Te agradezco mucho y esperemos en adelante, bueno, contar con tu participación. Gracias por el apoyo a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y nos has aclarado muchas dudas que teníamos en cuanto al COVID. Al contrario, te hubiéramos invitado antes. Eh, pero igual, de verdad, muchas gracias. Ha sido muy buena charla. Te agradezco y te felicito nuevamente. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias colegas, un gusto y sigamos en la brega que ya probablemente hay una luz al final del túnel. Doctor Lescano, muchas gracias, doctora Fernández, muchas gracias. Samuel, un abrazo a la distancia. Nos vemos, hasta pronto. Muy bien, gracias. Felicidades, buenas noches, muchas gracias.